Hola gente, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de la luna llena en Capricornio que se produce este 22 de junio en el grado 1 de Capricornio. El Sol se encuentra en el grado 1 de Cáncer y para hablar de esta luna llena nos vamos a remontar a su luna nueva, que fue el día 11 de enero de este mismo año, en el grado 20. Ya empezamos con temas sincronicidades, pero ambas lunaciones producidas en el signo de Capricornio se produjeron con números maestros, son el 11 y el 22. Son detalles que no hay que obsesionarse, pero sí, por un jueguito de cuestiones del sentido, me gusta tomarlas. Antes de meterme de lleno en esta lunación, quería invitarlos a suscribirse, a dar seguir a este podcast si es que le gusta. Así que bienvenido sea. Hubo algunos cambios en el logo y en la presentación también de YouTube, así que bueno, quizás debería haberlo avisado antes, pero por ahí si les cuesta encontrarme porque no reconocen el logo, bueno, en algún momento les aparecerá. Estoy en esa, gente, tratando de ir probando diseños, ir cambiando algunas cosas, porque bueno, también aparece el aburrimiento y es un poco un juego para mí, aunque me cuesta muchísimo todo el tema de diseños. Voy probando, practicando, soy muy novata. Me cuesta, no me gusta tanto, pero bueno, me estoy obligando a ir haciéndolo de a poco, así que me pueden llegar a ver un poco ciclotímica en cuanto a eso. Ahora sí, volver a, en realidad, esta primera luna llena en Capricornio, porque vamos a tener otra luna llena en Capricornio en el mes de julio. Esto es normal, no nos enloquezcamos ni obsesionemos de, ay, tenemos dos lunas llenas en un mismo año, qué problemón. Esto sucede cada tanto tiempo porque en realidad es normal tener 13 lunas porque justamente según el calendario lunar son 13 lunas. Pensemos que el sol recorre un signo en aproximadamente 30 días y la luna recorre todo el zodíaco en 28 días, así que es normal que haya cada tanto dos lunas llenas en un signo. El año pasado también tuvimos dos lunas llenas en este signo Capricornio, así que quizás estamos necesitando reforzar alguna culminación en relación a este signo. Como sabrán, las lunas llenas nos hablan de culminaciones, de finales, podemos estar observando resultados. No lo pensemos tanto en una cuestión bilardista del término, ¿no? De ver las cosas con claridad y llegar al éxito cuando nombramos la palabra resultado, sino que quizás sea algo más interior, porque la luna nos habla de nuestro inconsciente, nuestros procesos emocionales, cómo nos vamos sintiendo, así que cada vez que hay un resultado, una luna llena, es en base a nuestras emociones, a cómo nos sentimos, cómo vamos percibiendo las cosas. Y para esto podemos remontarnos a ese 11 de enero y qué sucedía aproximadamente en esos días, qué estábamos sembrando, con qué nos estábamos encontrando también qué etapa estábamos viviendo en esa temporada, ante qué situaciones complicadas nos teníamos que enfrentar, porque una luna en Capricornio no es una luna tan fácil. De hecho, se dice que está en exilio la luna en Capricornio porque es regente de su signo opuesto, que es Cáncer, donde actualmente se encuentra el Sol al momento de esta lunación. Y una luna llena en Capricornio quizás nos habla de procesos emocionales difíciles, duros, complicados, donde hay muchas limitaciones y donde está este término que probablemente lo haya puesto en el título, que es estas cuestiones en relación a nuestro complejo de inferioridad, porque lo que representa Capricornio son las figuras de autoridad, las figuras de poder, los jefes, el padre, esas imágenes que tenemos asociadas
a lo respetable, a lo serio. Y lo respetable y lo serio también nos limita. Para esto me gustaría mencionar un poco el mito de Saturno. Saturno devoraba a sus hijos porque tenía miedo que hicieran lo mismo que él hizo con su padre, que era Saturno, que fue cortarle los testículos para que deje de reproducirse y tirarlos al mar. Entonces, cuando a él le tocó ocupar ese rol de padre, lo que hacía era devorar a sus hijos o castrarlo, dependiendo si el mito lo cuentan los griegos o los romanos, pero en definitiva el símbolo es el mismo, ¿no? Es el limitar y el miedo al poder de los hijos, el miedo a la superación de los hijos, y si lo traspolamos a la vida más cotidiana, el miedo al poder de alguien que en principio está en una condición un poco más inferior que la nuestra. Entonces es muy normal que nos suceda esto, que ante encontrarnos con figuras de autoridad como pueden ser nuestros padres, pero también jefes, también personas que ocupen una profesión muy prestigiosa, muy respetable, como ir al médico. Hay personas que se inhiben mucho ante los médicos y toman su palabra como palabra santa, palabra mayor, y bueno, él es el que sabe porque ocupa este rango social de tanto prestigio. También hay complejo de inferioridad hacia, por ejemplo, abogados que tienen tanto poder en el conocimiento de las leyes, o miedo al poder de personas con las que hay que negociar, por ejemplo, un contrato de alquiler, y a veces nos cuesta adquirir esa confianza, esa seguridad personal, porque nos sentimos que estamos en condiciones inferiores a esas personas. Quizás también tenemos algún tipo de complejo de inferioridad hacia profesionales, si es que nosotros no alcanzamos un título de grado, o sentimos complejo de inferioridad hacia personas que tienen su casa propia o personas que han sido madres, ¿no? Esto dependiendo, porque cada persona tiene un complejo de inferioridad distinto, y este complejo, hablaban los psicoanalistas como Jung y Adler, parten en la infancia por una impotencia y por una limitación que sentimos en principio por nuestra familia, que es el sistema, el primer sistema al que pertenecemos y al que nos forma. Por eso todo sucede en esos primeros 7 años de vida y en el sistema familiar, y por eso también tanto trauma y tanto gasto en psicólogos para ir resolviendo estas cuestiones. Y la familia, en definitiva, termina definiendo nuestro carácter, nuestra personalidad, la máscara que vamos a ir llevando. Tampoco es casual que tengamos el ascendente de algún miembro de nuestra familia. En general, si somos mujeres, el ascendente de nuestra madre; si son hombres, el ascendente del padre. No necesariamente esto vaya a ser así, pero en general podemos llegar a tener algún ascendente que haya tenido alguna figura de autoridad, y es por eso que terminan forjando nuestro carácter, la máscara que nos pondremos para salir al mundo, que es justamente el ascendente. Y quizás en esta luna llena podemos estar viendo, observando los resultados de lo que generaron nuestros padres, nuestros formadores, esas figuras de autoridad desde tan pequeños, porque es muy probable que si nosotros sentimos un complejo de inferioridad ante personas que nosotros creemos que están en superioridad de condiciones, es porque así percibíamos a esa figura de autoridad en la infancia. Si tenemos miedo hacia, no sé, por ejemplo, un contador, un agente inmobiliario, ese agente nos recuerda quizás a nuestro padre y a esa figura de autoridad que nos limitaba, que nos hacía sentir inferiores, que no nos permitía crecer. Y si nos remontamos a la anterior luna nueva, quizás estábamos lidiando con algo de esto, ¿no? Como estábamos justo en conflicto con alguna figura de autoridad, y 6 meses después podemos estar observando los resultados. Estos resultados van a persistir, ¿no? Por esta segunda luna llena de las que le hablaba. Y además una luna en Capricornio también se siente dura, se siente no intensa porque no es Escorpio, pero duele. Hay algunas cosas como que duelen, pero al mismo tiempo tenemos ya las armas, las herramientas necesarias de este yo adulto
para ir sorteando estas limitaciones, para ir superándolas y para también convertirnos a nosotros mismos en la verdadera autoridad, porque realmente es lo que debería ser, ¿no? Nosotros somos nuestra propia autoridad y llega un momento donde no hay que darle tanta importancia a los padres, pero sí empezar a trabajar en estos estados de ansiedad que transitamos ante situaciones que sentimos que no vamos a poder sobrellevar. Les hablo brevemente de mi experiencia personal, quizás relatando un ejemplo puede comprenderse mejor. Para quienes vienen siguiendo desde hace ya un tiempito, en esa época yo estaba tramitando mi mudanza. Justo me mudé a finales de enero y en esos días de luna nueva estaba preparando todo el tema de papeleríos y me generaba mucha ansiedad estar lidiando, ¿no?, con estos agentes inmobiliarios que, dicho sea de paso, los detesto. Es muy difícil negociar los alquileres en este país porque ellos en general, esta gente, se creen que son un poco superiores, son muy piojos resucitados y acá lanzo un poco mi veneno, pero son unos piojos resucitados que se creen con mucha autoridad y además había algunos conflictos con la ley de alquileres en ese momento, estaban pidiendo muchos requisitos y yo me sentía en inferioridad de condiciones para negociar un contrato donde no salga perdiendo tanto. Igualmente es imposible, siempre ganan los malos, gente, hay que ir acostumbrándose que, como decía mi padre, hablando de figuras de autoridad, el mundo es de los malos. Igualmente, siempre que exista la posibilidad de meter una vendetta, de meter un poquito de justicia, háganlo, gente, que no les trae karma, porque muchas veces nos limitamos de hacer cosas por ese miedo que después nos pase algo malo. No pasa nada. En definitiva, siempre vamos a tener consecuencias malas y buenas, hagamos lo que hagamos, así que si existe la posibilidad de un chiquitín de maldad, un poquito de maldad, no viene nada mal. Y esta frase creo que se las relaté en aquel momento de luna nueva, tendría que ir a revisar ese episodio. Hay que soñar con los angelitos, pero tener algún diablito cerca. Esa frase se la escuché a uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Y ya que menciono la palabra diablitos, Capricornio es un signo asociado a ello. Primero porque la palabra Saturno deriva de Satán, tienen el mismo origen etimológico. Y si ustedes observan la carta del diablo del tarot, que es el arcano 15, si mal no recuerdo, la representación de ese diablo es la cabra. La cabra en estas tradiciones representan lo diabólico. En realidad muchos de los animales que tienen cuernos están también asociados al diablo. Esto, gente, no estamos hablando de las personas de Capricornio, porque todos tenemos a Capricornio en nuestra carta natal y todos tenemos a Saturno. Por lo tanto, podemos decir que donde se encuentra Saturno y donde tengamos a Capricornio, hay un diablo que quiere meter la cola y hacernos la existencia bastante difícil y ponernos en situaciones desafiantes para que aprendamos algo en relación a nuestra propia autoridad y a nuestra propia maldad, ¿por qué no? Y ahora quizás en este resultado de luna llena podamos estar siendo más conscientes de dónde parte este complejo de inferioridad, quiénes nos hicieron sentir inferiores, cuáles son esas figuras de autoridad que nos generan esa inseguridad y esa desconfianza en nosotros mismos. Y sobre todo, hablando del diablo y hablando de Capricornio, ¿por qué le damos tanto poder? ¿Qué concepto estamos teniendo de lo que es el éxito? ¿Qué concepto estamos teniendo de quién es exitoso? ¿Por qué esa persona con autoridad va a ser exitosa o va a ser superior a nosotros? ¿Quién dijo, a dónde dijo que un título universitario va a hacerte saber más que alguien con experiencia? Que el título de corredor inmobiliario y de lidiar con el estrés y la ansiedad de las personas te va a hacer más capo, ¿no? Y entonces, para tomar lo positivo y el aprendizaje de Capricornio y cómo poder manejar nuestro estatus, que también es Capricornio, nuestra casa 10, Saturno, cómo manejar nuestro adulto interior, esa figura de autoridad interna,
siento que la mejor manera de hacerlo es pararnos rectos con la frente en alto, que la frente también representa Capricornio. En general hay muchos capricornianos que tienen mucha frente. Bueno, les voy tirando datitas, gente, de signos. Pero pararnos derechos, con la frente en alto, con la mirada firme, con la seriedad indicada, ¿no? Ni tanta cara de traste, ni tanta simpatía, sino en la vereda del medio, firmes, inmutables, y salir a pelear por lo que corresponde y por nuestro propio estatus, sin que nadie nos pisotee, sin que nadie se crea superior, y sobre todo revisar las emociones que esto nos genera, ¿no? Como endurecer un poco nuestras emociones y nuestra sensibilidad, salirnos de lo canceriano, de necesitar y de buscar la empatía, ir entendiendo que quizás el mundo no es bastante empático, no es en realidad muy empático, y que por lo general tenemos que lidiar con diablos por la vida, y al diablo hay que presentarle otras armas. Al diablo se le gana desde otros lugares, y considerando que Saturno está en el signo de Piscis, se encuentra directo, afortunadamente, quizás la manera de ganarle al diablo sea con un psiquismo fuerte, con unas buenas estrategias para poner límites a las demás personas, teniendo más presente el no que el sí, desconfiando un poco, porque para confiar hay tiempo, así que siempre por las dudas desconfiemos, y teniendo en cuenta que siempre Dios está de nuestro lado y que si vamos trabajando en nuestro psiquismo, en fortalecerlo, en que trabaje para nosotros y sea consecuente con el propósito que queremos alcanzar, y sabiendo que si vamos haciendo todas estas pequeñas acciones, también vamos recibiendo algún tipo de guías, algunas conexiones, algunas señales que nos van marcando un poco el camino y que nos hacen sentir que no estamos solos en esta batalla y que seguramente algo haya que sacrificar. El sacrificio es una palabra que no parece muy amigable, pero muchas veces hay que sacrificar cosas diversas, ¿no? En algunas personas sacrificar tiempo, si quieren recibirse, bueno, por ahí no pueden salir tanto de joda, estar visitando tantos amigos. Si quieren, por ejemplo, ahorrar para comprarse algo importante, bueno, quizás no pueden estar gastando tanto en cosas más superficiales y más cortoplacistas, tienen que hacer ese sacrificio para esa compra grande. Si querés tener una relación sana, quizás tengas que sacrificar tu miedo a la soledad, bancarte ese proceso para no estar atrayendo personas para rellenar esos espacios vacíos, entonces el sacrificio va a ser la soledad. Para otras personas va a ser sacrificar la empatía, la cordialidad, la condescendencia, y si querés conseguir que alguien de autoridad te respete, y probablemente no tengas que ser muy simpática, muy simpático o muy amable, entonces para alcanzar una meta más larga siempre algo va a haber que sacrificar. Voy a seguir hablando de Capricornio, de la luna en Capricornio, porque vamos a tener otra luna con otras informaciones. En este caso, esta luna por lo menos no va a estar teniendo aspectos su regente Saturno, está ahí a punto de retrogradar, que lo hace el 28-29 de junio, y esta luna sí hace una cuadratura con Neptuno. Durante todo este fin de mes va a haber muchas cuadraturas a Neptuno, y a su vez Neptuno hace una cuadratura con el Sol y Venus, que se encuentran ya en el signo de Cáncer. Por lo tanto, atención también con las confusiones, porque probablemente podamos estar observando resultados, cosas que estén muy a la vista, porque una luna llena se encuentra redonda en el cielo, iluminada, así que podemos ver las cosas con claridad. Probablemente estemos observando situaciones en relación a estafas, desilusiones, personas que nos mintieron, personas que se aprovecharon. Van a estar muy presentes en estos días lo que acá le decimos las avivadas criollas, así que atención también con eso, porque quizás llamaste a alguien para que repare alguna cosa en tu casa y de repente te cobra un precio desorbitante
porque Neptuno es así, no tiene bordes. Por suerte está Júpiter haciendo buenos aspectos, está en trígono a Plutón. Pero bueno, si tenemos en cuenta estas cuadraturas, que además Neptuno hace una cuadratura con Venus, entonces son nuestros recursos, la economía, podemos estar observando estafas en relación a eso, también en relación a situaciones afectivas, haber confiado en alguien y que nos desilusione o haberles visto muy de cerca esa dualidad, porque esta cuadratura se produce en signos que nos hablan de dualidades, ¿no? de las dobles caras. Y obviamente esta luna también se encuentra en oposición a Venus, que sigue caminando cerquita del Sol, así que es muy probable que observemos resultados de nuestras relaciones afectivas, qué es lo que necesitamos y al mismo tiempo qué es lo que deseamos, qué nos gusta, qué nos hace sentir tranquilo versus qué nos da placer y bienestar. Y en aquella luna nueva que les hablaba del 11 de enero, también tuvimos cuadraturas a Neptuno, en realidad una que fue entre Mercurio y Neptuno, así que en esa época quizás pudimos haber vivido algunas situaciones de estafas en relación a contratos, porque es Mercurio, a firmas, alguna compra, alguna comunicación confusa, ¿no? Algún hecho fraudulento también pudo haber sido, porque además en aquella época teníamos otra cuadratura bastante difícil que esta vez no la tenemos, esta vez tenemos un trígono entre estos dos planetas, pero ese 11 de enero tuvimos una cuadratura entre Júpiter y Plutón, ¿no? También el poder y los abusos y la falta de ética, de moral y de escrúpulos, que es Júpiter y Plutón juntos, la estábamos viviendo más en carne viva. Y ahora quizás la podemos estar elaborando de otra manera y teniendo más recursos para afrontar ese tipo de situaciones. Ya en estas épocas el que se hace el vivo, por ahí se le devuelve esas maldades, así que atención con este tipo de cosas. Y habiendo dicho lo que nos trae esta luna llena, voy a pasar a hablarles de los signos. Presten atención en qué casa de sus cartas natales tienen el grado 1 de Capricornio. Yo voy a pasar el horóscopo en base a los ascendentes, pero puede que esta luna te caiga en otra casa que no se corresponde a tu ascendente, así que siempre fijarse el grado. Si no saben su ascendente porque no saben su hora de nacimiento, escuchan el horóscopo de su sol o de su luna, ¿no? Dependiendo con qué planeta resuenan más, empezando por el signo protagonista que es Capricornio. Esta luna nueva cae en tu casa 1, es el signo que más resultados emocionales va a estar observando, quizás se tomó una decisión a nivel emocional en esa época, ¿no? En enero, quizás hubo un límite que se les puso a las familias, a algún jefe. Quizás pudieron haber sentido algún tipo de humillación en aquella época y ahora están pudiendo procesarla y están sintiendo más seguridad en ustedes mismos. Quizás también en aquella época se estaban endureciendo y bloqueando mucho sus emociones y ahora pueden sentir más su vulnerabilidad sin temor a mostrarla, sin temor a que se haga pública, porque saben que la vulnerabilidad en realidad no es nada negativo, sino que es todo lo contrario, porque nos hace más humanos. También pueden estar dándose cuenta de a quién le muestran su vulnerabilidad, a quién les conviene no mostrarles su vulnerabilidad y su sensibilidad. Quizás estén conectando con algo materno, ¿no? Si la figura de autoridad y la que cumplía quizás un rol más paterno era la madre, ¿qué sucede con esa madre? Pueden estar resolviendo cosas en relación a su niñez, a su pasado. Quizás estaban muy duros con ustedes mismos, castigándose por decisiones del pasado. Y ahora pueden estar transitando por la renuncia, que no es lo mismo que resignación. Hay veces que hay que dejar de luchar ante ciertas situaciones, simplemente rendirse y que la vida haga lo suyo. Luego, si sos Acuario, de Sol o ascendente, esta luna llena cae en tu casa 12, que es la casa del inconsciente.
Los acuarianos pueden estar soñando también con figuras de autoridad, teniendo mucho movimiento inconsciente, quizás teniendo muchas pesadillas, sueños repetitivos. Quizás pueden estar soñando que quieren llegar a su casa y nunca llegan. Esto es un sueño que se le dice recurrente, ¿no? Querer llegar a casa y no poder, o estar soñando mucho con su profesión, con alguno de sus padres. Pueden estar llegando a alguna conclusión que involucra más a su clan. Pueden estar observando los resultados de alguna constelación familiar que hayan hecho en enero o alguna terapia transgeneracional que hayan hecho por aquellas fechas y ahora empiezan, porque los procesos, gente, no son de la noche a la mañana, hay procesos que tardan días, meses, años, así que quizás ahora están elaborando eso en lo que empezaron a trabajar y todavía no veían resultados. Quizás se pueden estar dando cuenta también que hay una figura de autoridad que ustedes respetaban mucho y que ahora de repente se dan cuenta que era un enemigo que andaba actuando en las sombras. Atención con el insomnio y algunas situaciones un poco psicosomáticas. Traten de tomar mucho líquido, de no deshidratarse, de cuidar la salud, porque el cuerpo también va a estar manifestando algunas emociones, así que si no logran identificar que a Acuario también por ahí le cuesta conectar con las emociones y les está costando identificar de qué emoción se trata, por ahí préstenle atención a sus síntomas porque puede haber alguna información interesante ahí. Luego, Piscis de Sol o Ascendente, esta luna llena cae en tu casa 11. La casa 11 también está regida por Saturno, bueno, no lo nombré cuando estuve hablando de Acuario, pero Acuario también lo rige Saturno. Pueden estar observando resultados en cuanto a algún amigo que ustedes veían como autoridad, algún líder de grupo, alguna persona que en teoría tiene el mismo rol que ustedes, que tienen funciones horizontales, pero esa persona está metiendo un poquito más de exigencias y se está atribuyendo algunos méritos que no le corresponden. Podés estar observando qué autoridad, qué tipo de autoridad sos también para los grupos, cómo viene tu clientela, si tenés mecenas o patrocinadores, quizás de repente están también tomando más control sobre vos, sobre tus tiempos, y hay una necesidad de que empieces a ponerles límites. ¿Qué pasa también con esas amistades que son así bien capricornianas en el sentido de demasiado realistas, que por ahí te tiran abajo tus proyectos, o esas amistades que te exigen mucho? Bueno, probablemente estés viendo algún resultado de qué te genera emocionalmente este tipo de vínculos. Luego, si sos Aries de Sol ascendente, esta luna llena cae en tu casa 10. Esta es la casa capricorniana, la casa de tu profesión, de tu rol social, de alguno de tus progenitores, madre o padre. Quizás estés observando los resultados de los límites que te pusieron o cuánto te limitan estas figuras, cómo es tu vínculo con los jefes. En general a Aries no le gusta mucho tener jefes ni obedecer, entonces quizás venías siendo vos tu propio jefe y te estabas autoexplotando y te estaba costando ponerte límites para descansar, para dormir bien, para disfrutar un poco, y estabas como demasiado exigido con tus roles. Quizás también estás pensando en ser madre o padre y algo de esto se te revela en la luna llena. Quizás sí confirmás ese deseo, quizás te das cuenta que querés priorizar en este momento tu profesión. Luego, si sos Tauro de Sol o Ascendente, esta luna llena cae en tu casa 9. Probablemente estés alcanzando resultados en relación a tus creencias, al sentido de tu vida, al propósito, a tu destino, a qué es lo que te expande. Quizás también estés observando el resultado de alguna mudanza, porque la casa 9 también nos habla de mudanzas, porque es un viaje largo que se hace, no una mudanza por mucho tiempo a otro lugar. Así que la casa 9, al ser espejo de la 3, nos habla de traslados. Quizás estás también finalizando algún estudio, algún curso, estás encontrando resultados en cuanto a una teoría filosófica que venías elaborando en este tiempo y ahora
lográs ampliar mucho más, gracias a conectar con tus emociones, ampliar mucho más esa perspectiva, ese sentido de vida que venís teniendo. Luego, si sos Géminis de Sol o ascendente, esta luna llena cae en tu casa 8. Esta es la casa de las sombras, así que podés estar encontrando resultados de algo que estaba oculto en vos, y cuando uno se encuentra con su sombra, con esas cosas que están en el inconsciente y de repente se iluminan, también algo se libera. También Jung hablaba mucho de encontrarse con la sombra, y el que se encuentra con su sombra despierta y encontrás un gran potencial adentro tuyo, un gran poder personal que te va a hacer sentir mucha más seguridad y que probablemente también te estés liberando de algo que te daba mucho miedo allá por enero. Luego, si sos Cáncer de Sol o ascendente, esta luna llena cae en tu casa 7, es la casa del otro, de las sociedades, del matrimonio, de la justicia, la legalidad. Quizás estés encontrando una manera más diplomática para llegar a lo que querés alcanzar, estás encontrando vías más maduras sin pedirle tanto al otro eso que estás necesitando, sin exigirle tanto al otro, sino que encontrar un punto medio, encontrando un equilibrio entre el dar y el recibir, entre si resolves o esperas que te resuelvan. Quizás también estés finalizando alguna etapa judicial o obtengas resultados si iniciaste algún proceso en enero. Ahora puede que tengas alguna novedad y esa novedad te genera algo emocionalmente, o gracias a una nueva situación emocional, una nueva elaboración emocional, podés tomarte el vínculo con los otros desde un lugar más adulto y siendo vos mismo tu propia autoridad. Luego, si sos Leo de Sol o ascendente, esta luna llena cae en tu casa 6. Quizás estuviste transitando por alguna enfermedad o somatizando allá por enero de este año, y ahora encontrás la manera de mejorar tus hábitos, también de mejorar tus hábitos mentales, porque la casa 6 es la opuesta a la casa 12, entonces hay mucho caos y muchas emociones que no podemos comprender del todo, y quizás lo que hace falta solamente es ordenarlas un poco, modificar algunos pequeños hábitos, sobre todo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, no obsesionarse tanto y ponerse un poco más al servicio, quizás poniéndote al servicio, siendo uno más. Esto a Leo le cuesta, pero quizás te das cuenta que algo se va ordenando si vas también cooperando con los distintos sistemas en los que te moves. Y si llega a aparecer algún síntoma también para esta luna llena, algún resfriado, algún dolor de cuerpo, también es interesante entender qué te está queriendo decir esa emoción que no está siendo elaborada, porque siempre los síntomas son emociones que no estamos pudiendo elaborar. Luego, si sos Virgo de Sol o ascendente, esta luna llena cae en tu casa 5, podés estar observando resultados en relación a tu creatividad, también algo relacionado a tus hijos, tus proyectos, comprendiendo alguna manera más responsable a la hora de vincularte emocionalmente, Virgo que es tan exigente con los demás porque lo es consigo mismo, pero ser más divertido, conectar más con la diversión, con el pasarla bien, con la vida, con el disfrute, con la alegría, que también le cuesta un poco a Virgo, y van a ver cómo van expandiendo sus emociones o algo que ustedes terminan de elaborar respecto a su autoridad interna les permite empezar a disfrutar más de la vida, porque eso les da confianza, les da un poco más de autoestima y no se están tomando tan en serio lo que es la autoridad y la seriedad en la vida, ¿no? Luego, si sos Libra de Sol ascendente, esta luna llena cae en tu casa 4. Esta sí es la casa de las emociones profundas, de nuestra vida privada, nuestra vida íntima, nuestro hogar. Y quizás, Libra, te estés dando cuenta que querés echar raíces, que querés tener tu casita, te estás preguntando dónde querés vivir, cómo arreglar tu casa. Libra, que tiene tan buen gusto y son tan estéticos y tienen tanto talento visual,
bueno, pueden estar decorando y embelleciendo su casa para echar raíces, porque también a Libra muchas veces le cuesta, ¿no? Esto de estar en su casa, prefiere siempre estar rodeado de personas, en relaciones sociales, porque es un signo de aire. Ahora pueden estar conectando con su casa y pueden encontrar también un gran talento oculto, ¿no? De un decorador o decoradora que estaba ahí reprimido y de repente embelleciendo su casa empiezan a desarrollar un montón de talentos inconscientes que estaban guardados, que también a lo mejor esos talentos estaban en la familia y nadie los explotó. Pueden también encontrar algún resultado en relación a su rol en la familia, con alguno de sus progenitores, con estas figuras de lo que es maternar, también parecido a lo de Aries. Pueden estar pensando, teniendo emociones fuertes en relación a ser madres o padres, ¿no? Un deseo, una necesidad de formar su propia familia, tener su propio hogar, echar sus raíces. Luego, si sos Escorpio de Sol o ascendente, esta luna llena cae en tu casa 3. Esta es la casa de las comunicaciones, así que podés estar observando resultados de alguna conversación importante que tuviste en enero con algún hermano, quizás estuviste teniendo una discusión con vecinos o no sabes cómo ponerle límites a tus vecinos que te hacen mucho ruido y son muy molestos. Y por ahí, bueno, no quería ser tan odioso, igual lo dudo porque Escorpio no te manda a decir nada, va de frente, pero bueno, por ahí también cuesta tener comunicaciones asertivas con las personas de nuestro entorno sin herir y también marcando una base y un precedente como para que ese problemita no vuelva, ¿no? Como a Escorpio también le gustan las cosas un poco definitivas y que no lo molesten tanto, entonces ahora quizás puedas tener una conversación definitiva con alguien de tu entorno, hermanos, vecinos, amigos, gente que ves a diario y que por ahí no te estaban gustando algunos manejos. Bueno, puedes ponerte serio porque ya estás con mucha confianza en tus emociones, ya obtuviste un resultado, ya te la pensaste mucho porque es la casa 3, entonces podés comunicar las cosas desde un lugar bastante serio y mostrando también mucha autoridad en esas conversaciones. Y por último, si sos Sagitario de Sol o ascendente, esta luna llena cae en tu casa 2, podés estar observando resultados de alguna inversión que hiciste, asertiva y visionaria, porque también Sagitario tiene estas cosas de que es muy visionario y confía en la vida. Entonces a lo mejor hiciste un gasto, una compra en enero y ahora se incrementaron un montón tus ganancias, porque también esa inversión la hiciste confiando y siendo optimista, todo muy Sagitario, pero también siendo responsable, adulto, serio, invertiste en algo más conservador y no en tantas cosas locas, y ahora podés estar observando un resultado. También si empezaste a ponerte serio en algunos aspectos de tu vida, también te estás dando cuenta que eso es un recurso, que la seriedad no es algo solamente de gente aburrida y vieja, sino que la seriedad también ayuda a incrementar ganancias y que eso también es un muy buen recurso y una muy buena habilidad que tenés. El ser exitoso con tus finanzas, también podés estar observando un resultado en tu cuerpo, a lo mejor empezaste una dieta, el gimnasio, algo en relación a tu cuerpo hace 6 meses y ahora esos resultados que estás observando te motivan o por el contrario, si venías postergándolo, bueno, ahora hay algo emocional que ya te hace sentir tan incómodo que decidís empezar a prestarle de una buena vez por todas atención a tu cuerpo y las señales que te está dando la propia materia, empezar a conectar también con la paciencia, con la espera y te vas a dar cuenta que también eso es un recurso. Así que bueno, gente, he finalizado este episodio. No es muy largo como suelen ser los episodios últimamente porque ya vamos a tener otra luna llena y seguramente van a aparecer más cosas para ir charlando. Así que les agradezco por haber escuchado este episodio. Espero les haya gustado. Bendiciones para todos ustedes y nos encontramos muy prontito.